Hola, buen día a todos, buen día. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Buenos licenciado. días, Inge. Bueno, creo que se ve bien la pantalla y podemos empezar. Recuerden que estamos en la parte de la divulgación científica, la parte donde se muestran los resultados. Bueno, cuando se trata de un trabajo de investigación, la manera de hacerse notar o de mostrar los resultados es a través de un artículo científico. Estábamos en la parte de cómo se escribe un artículo científico. Bueno, aparte de que tiene que ser bien escrito, sin errores ortográficos y demás, tiene que seguir ciertas normas. Por lo general, sigue una estructura como la que está acá. Esta sería la estructura del artículo científico. Ya habíamos visto esto. Son bastante estrictos, depende de la revista, ¿no? Donde se quiere publicar el artículo científico. Más o menos tienen casi todas esta estructura: el título, el nombre de los investigadores, el resumen, la introducción, material, métodos, resultados, conclusiones, bibliografía. Les voy a mostrar enseguida un ejemplo para que vean cómo sería esta parte. Algo importante es esta parte de las citas y referencias bibliográficas, y esa parte es la que vamos a ver ahora. Un ratito. Perdón, hay mucha bulla acá. No les molesta, ¿no? Hay perros ladrando por aquí. Me dicen nomás si no se escucha o algo está molesto ya. Hola. No, se les puede escuchar, Inge. Ah, ya. Bueno, les cuento que aquí, un poquito para hacer volar la imaginación, cuando son clases virtuales hay ruidos, ¿no? De perros que ladran, del carro de basura que viene, cosas por el estilo. Y cuando son las clases presenciales, tampoco es todo paz y quietud, es incluso hasta peor, porque en el curso hay gente que charlan entre ellos, otros que se ponen a jugar con su celular mientras uno da la clase. A veces, lo que sí, los últimos semestres había mucha gente que entraba al curso a pedir limosna o a vender cosas. Entonces, tiene también sus particularidades tener las clases presenciales. Creo que tengo entendido que algunas materias ya están pasando ustedes de manera presencial, ¿verdad? Laboratorio, Inge. Los laboratorios de cómputo, pero no pasan en el laboratorio, ¿sí? Sí, en el laboratorio de física. En el de física. Yo pensé que en el de informática pasaban, porque ese es pequeño. Bueno, tiene varias salas, pero las salas son pequeñas, al menos de que su docente de programación o el auxiliar los divida en partes. No están así. Nosotros pasamos, nosotros pasamos programación, Inge, presencial. ¿Pasas presencial, Armando? No te escucho. Sí, Inge, pasamos presencial programación. Oh, bueno, pero no en laboratorios, así presencial en pizarra, quieres decir. Bueno, a ver cómo nos irá a nosotros cuando nos veamos ahí de manera presencial. Mientras tanto, vamos a seguir. Tal vez esta sea la penúltima clase, pienso, de que estamos avanzando. Después ya no vamos a avanzar más, y lo que vamos a hacer es hacer la tarea práctica.
Bueno, aquí tengo que hablarles de las citas y referencias bibliográficas. Cuando se trata de documentos de investigación o de papers o artículos científicos, como en este caso, tiene que mantener un rigor científico. Es importante eso para que su artículo sea tomado en serio y también sea publicado además. Rigor científico tiene que decir que es muy estricto, que se tiene que cumplir con las normas, tanto de forma, o sea, el cómo se escribe, que lo que se puede ver de la estructura, y de fondo, que eso quiere decir que sea verídico, que diga la verdad. Entonces, para ello es importante también mantener lo que se llama las referencias bibliográficas. Difícilmente un autor por sí solo hace las cosas desde cero, por más genio que sea, incluso el mismo Newton, Albert Einstein, cualquier científico siempre ha basado su trabajo en otro científico, ya sea para refutar o ya sea para decir sí estaba en lo cierto y esto es mi aporte nuevo y cosas así. Entonces siempre ha pasado eso. Ellos también se han hecho grandes porque, como dice aquí Newton, recuerden, en las primeras hojitas habíamos hablado de él, como él mismo lo dijo, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido al hombro de gigantes, quiere decir que si él ha aportado a la ciencia es porque antes hubo otros como él que también han aportado y él ha tenido que, que basar su trabajo, no digo copiar, sino leer a ellos, entender a otros antes que estuvieron antes y sobre eso ha podido hacer más. De ahí es la importancia de que también podamos mantener las referencias bibliográficas como corresponden. Las fuentes bibliográficas son importantes para dar fe de que la información presentada es real y digna de ser usada, que no se está cometiendo plagio y además le estamos ofreciendo al lector la oportunidad de encontrar más detalles respecto a la información. Esto lo hacen todos, incluso los que ahora son Wikipedia que hablamos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días habíamos hecho una búsqueda, lo que es ingeniería de software, y les estaba hablando de que hay fuentes que son, esperen un ratito, ahorita les muestro la búsqueda. Cuando uno busca en el Google, nos sale algo así, ¿verdad? Y lo más probable, ahora ya no es tanto, es que Wikipedia nos salga arriba incluso. Bueno, acá hay carreras, de Wikipedia era, ¿no? Por ejemplo, ellos mismos utilizan citas y referencias bibliográficas. Si veo acá, aquí hay una definición de lo que es ingeniería de software y pone acá en este pie de página de dónde lo sacó. Esta sería la referencia bibliográfica. Este formato que se usa aquí en Wikipedia no es formato APA, por si acaso, es el formato de, si no me equivoco, Vancouver, que no usamos nosotros en la carrera. Ahí estamos viendo una bibliografía. Eso quiere decir dar oportunidad al lector de que verifique de dónde hemos sacado lo que estábamos anotando acá, ¿sí? Entonces, para escribir esto, las personas, como son un grupo de personas, seguramente han tenido que leer algo, han tenido que resumir de algún lado y dicen de dónde además. Eso también da credibilidad, ¿no? Bueno, ahora, si todo el tiempo hay por todas partes copy-paste y citas bibliográficas, no se va a entender bien. Es como si hiciéramos ¿cómo decirles? Como si hiciéramos un collage, no sé, un collage, como llaman. Pegar, copiar, y no se va a entender nada, ¿sí?
Por eso es que se usan las citas bibliográficas, porque queremos que los lectores también sepan de dónde hemos sacado las cosas, uno, pero no se trata de solamente pegar citas y bibliografía, ¿no? O sea, también se trata de que podamos resumir, interpretar y demás. Sí, dime, Jesús. Disculpe la pregunta. Últimamente he estado leyendo los libros que ponen, digamos, prohibida la reproducción parcial o total, copiar por cualquier medio, sin permiso del autor, dice, sin permiso del autor. ¿Eso qué significa? Y si no hay ningún riesgo de utilizar así como se nos dice la librería, porque no vamos a poder contactar con el autor, ¿no? Porque es un poco difícil esa parte. ¿Se puede usar nomás en ese caso sin ningún problema, sin ningún riesgo? No, lo que te está diciendo es que no fotocopies, de que no uses para otros fines, que no sea educativos, tal vez, dice eso, no sé. Pero hay libros donde te dicen que solo use para fines educativos, o sea, para aprender o para enseñar, digamos, no para que tú mismo lo imprimas y lo vendas, porque eso es ilegal, ¿no? Pero nosotros sabemos en el fondo que aquí hay muchas cosas ilegales. Vayamos por correo, hay muchas copias y muy buenas de a bajo costo que son hechas en, no quiero decir en qué país, pero que digamos a nosotros como que la mayoría no tiene dinero y no hay mucho desempleo y demás, entonces nos conviene usar un libro trucho, le vamos a llamar, incluso el software que usamos es trucho, ¿sí? Bueno, tener un libro original realmente es un lujo. Imagínense tener el libro de Ian Somerville, que ahorita no sé cuánto cuesta, pero que sin embargo lo podemos descargar, imprimirlo. O sea, es ilegal eso, Jesús. Si estuviéramos en un país donde hacen respetar las normas, los derechos de autor, muchos iríamos a la cárcel, porque no se puede hacer las cosas que hacemos. Incluso fotocopiar no se puede hacer, pero para nosotros es un medio barato al fotocopiar. Incluso el texto base de la materia que les dije, los que quieran pueden comprarse de nuestra editorial de la universidad. El original le sale como 35 bolivianos. Ahora, si lo hacemos fotocopiar, nos va a salir unos, y anilado y todo, nos va a salir unos, digamos, 10 pesos o 15 pesos más o menos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes van a preferir hacerse fotocopiar y eso, digamos, uno no puede hacer nada, pero eso no es legal. Aparte que se estaría como matando, digamos, los derechos del autor y, y peor todavía los derechos de la editorial de la universidad, ¿sí? No es legal, pero ¿qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? No sé, creo que un poco me he desviado de tu pregunta, Jesús. Está bien, gracias. Lo que todos queremos es últimamente, y es más barato comprar o que sea, me piden, ¿no? El texto de la materia, mejor mándenos en digital, eso es fácil, digamos. Bueno, ya he hecho en otra materia porque ya estaba caduco el texto y ya, bueno, comparto y ellos comparten con otros, con otros, con otros y así eso rápidamente se puede propagar y todo el mundo se puede copiar. Incluso uno puede publicar en su blog y decir, descárguense de aquí, ¿no? Este es un riesgo también. Hay gente que deja abierto, ¿no? Hay open books, dejan libros abiertos. Quiere decir que todos pueden acceder de manera gratuita, pero bueno, depende de cada autor. Hay algunos que algo de dinero también, ¿no? Entonces es un tema de debate eso de los derechos del autor. Por lo pronto nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no?
Y algún rato, si alguno de ustedes tiene el lujo de comprarse, aunque sea electrónicamente, un libro, eso va a ser genial. A veces hay que invertir en libros. Hay muchos libros buenos por ahí que nos llegan a medias, que no, pues son cuidadosos, ¿no? Y si dice, si quiere ver más, Amazon o algún otro lugar que se dedica a la venta de libros. Algún rato vamos a poder, vamos a poder darnos esos lujos. Bueno, volviendo a nuestro tema, lo importante es acá cuando estamos haciendo un artículo científico, mantener la bibliografía, como les decía. Y también para ello tenemos que seguir un conjunto de normas. La norma que usamos en la carrera, y ustedes mismos pueden ver en este lugar, les voy a mostrar ahora mismo para que se hagan a la idea los que están con este impulso de que me está yendo bien y no voy a abandonar la carrera, porque y estoy segura que hay algunos que ya lo están pensando. Esta es la página de la carrera, de las carreras de informática y de sistemas, de donde ustedes pueden encontrar aquí información, ¿ya? Aquí hay una parte donde dice guía de elaboración de trabajos de grado. Hago clic allá y me va a salir las normas de cómo debería ser escrito un texto, ¿sí? Les dice incluso qué partes tiene que tener, qué tipo de letras tiene que tener, ¿sí? Todo tiene que seguirse bajo la norma. Aparte de que hay una guía como esta, también hay docentes de proyecto de grado, si no me equivoco, son 5 grupos que trabajan en esto de que se mantengan las normas, el formato y todo en las defensas de proyecto. Otro sitio donde hay cosas de investigación es la DICIT. La DICIT quiere decir Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, que es parte de la Universidad Mayor de San Simón. Cada cierto tiempo la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica promueve concursos para que autores dentro de la universidad puedan hacer sus publicaciones en libros. El que pagan la editorial, los de la DICIT, y para ello hay cosas que sirven. O sea, no es como que en la universidad no se hace nada, se hace, solamente que no se socializa. Y acá ustedes también pueden encontrar algo. Bueno, aquí está hablando de los investigadores, los postdoctorados, doctorados. Aquí también hay información para conseguir cosas, becas al exterior y cosas así, ¿ya? Otro sitio también donde sí nos compete a nosotros, que tiene que ver con la facultad, también hay la DICIT facultativa. Este es el portal de la Facultad de Ciencias y Tecnología, donde estoy segura de que ustedes pueden ver acá sus, bueno, hay tesis, seguramente aquí ven sus horarios cuando se inscriben, pero hay otras cosas también que pueden servir, como por ejemplo, hay alguien que quiere unirse a la llamada, dice aquí, ya, me dicen si se corta. Por ejemplo, hay una pestaña donde dice investigación y ahí es el Instituto de Investigación de Ciencias y Tecnología, donde también hay investigadores, hay estudiantes de posgrado que están trabajando en ciertas investigaciones y que hacen sus publicaciones acá, ¿sí? Ahora mismo están trabajando en cosas como siempre trabajan aquí no sé si alguno de ustedes ha ido por el agroquímico, hay proyectos de investigación que tienen que ver con Chagas, el estudio de Chagas, la producción de pomadas, de perfumes y cosas así, el estudio de los murciélagos. Y ahora mismo están trabajando en investigaciones en electromecánica que van a ser mostradas en la Feria Internacional.
Ahora, si miran acá, dice boletín, tantos boletín, y acá en estos boletines también se muestra las investigaciones que se están haciendo actualmente. Sí, los proyectos, ahorita está lenta la cosa, por eso es que tenemos, por eso es que no se ve. Tenemos una parte donde es la revista científica. Acá en la revista científica hay ese grupo de gente que valida si una investigación es correcta, si vale la pena publicarse. Y debo decirles que, disculpen, que algunos de sus compañeros que estaban por defender sus tesis han publicado también acá. Sus publicaciones han sido aceptadas. Hay unas publicaciones muy interesantes acá. ¿Sí? Está ahorita con problemas, esto lo siento mucho. No les voy a poder mostrar nada. Algo más. Aquí está la revista, por ejemplo, en la de datos y cifras. No sé qué está pasando ahora. Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en Internet. En Bolivia es el Internet más lento y más caro. Eso es porque somos un país mediterráneo, dicen, ¿no? Bueno, a ver, podemos investigar sobre eso también, porque en Bolivia es más caro el Internet. Ese también puede ser un trabajo de investigación. Bien, esas normas APA son internacionales y es de lo que más se reconoce en el mundo, incluso en esa guía que les estaba mostrando, que está en la página de la CS, de Informática y Sistemas, por ahora es la que se va manejando, ¿sí? Ese manual APA es visto como un estándar, digamos, para que se pueda crear, presentar el formato, la citación, las referencias de los trabajos. Ahora, si buscamos normas APA en el Google, hay un montón. Hay norma, el manual 6, el 7, el 2020 y así, ¿sí? Hay varios resúmenes, varias versiones. Ahora solamente vamos a ver lo que más se usa. Y bueno, ¿qué es una cita bibliográfica? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseando quiere decir cambiando algunas palabritas por otras. Bueno, y esto me sirve para fundamentar el trabajo de investigación. La cita se va a colocar en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Cuando hablo de una cita bibliográfica, estoy hablando de esto. Digamos, voy a escribir un concepto que he sacado del libro de Carnilo. El Carnilo es el apellido, el año del que se ha publicado ese libro, la página en el libro, ¿no? La página 74. Esta es la cita, que va a ser parte del texto. En cambio, la referencia bibliográfica va a ser así. Carlino, el 2005, él ha publicado este libro, Escribir, Leer y Aprender en la Universidad. ¿Sí? Este es el título del libro. Perdonen mejor con esto. El título del libro. Y después una introducción, la alfabetización académica, hasta aquí es el título del libro. Y el resto sería en dónde se ha publicado. En este caso es la editorial en Buenos Aires, en la editorial Fondo de la Cultura. Si este es un libro físico, podría haber un libro también digital. En ese caso también va a tener la editorial, pero aquí va a tener algo como www, o sea, de dónde se ha extraído el libro. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos para que se note más eso, pero un poquito más adelante. Bueno, la idea es que cuando escribamos una investigación nos basemos en lo que otros han hecho, pero no hay que exagerar, ¿sí? Tampoco es escribir cita bibliográfica cada rato, porque, bueno, en realidad cada palabra viene de algún lado, ¿no? Y no se trata de exagerar la cosa. Entonces, lo que tenemos que usar bibliografía cuando queremos ampliar un texto, queremos explicarlo y para ello quiero usar un cierto autor.
reforzar o aclarar una idea, un concepto, o algunas veces cuando quiero referirme al trabajo de alguien para fundamentar mi trabajo, ¿no? Cuando, digamos, se saca una conclusión y digo, como también lo dijo, digamos, Albert Einstein, algo así. Y también para remitir a otras secciones en el texto, cuando digo mirar en el anexo donde se escribe tal cosa, ¿no? Eso es una referencia, una cita. Iniciar una discusión también, o también cuando quiero, a ver, quiero quitar esto para que se vea, cuando quiero dar una definición de algo. En esos casos es bueno usar una cita bibliográfica. Ahora, para hablar de cosas triviales, de un comentario banal, ¿no? Que no tiene sentido, mejor no uso una cita bibliográfica. Para eso yo mismo puedo escribir. ¿Qué se cita? No es cualquier cosa tampoco. Se cita el trabajo destacado de autores. Ya que voy a citar a algún autor, me voy a la fuente principal y mejor si ese autor es alguien conocido, reconocido en el campo, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, Ian Somerville es un destacado en ingeniería de software. El libro Sweetbook es un destacado en ingeniería de software y así nosotros tenemos que basarnos en cosas destacadas. Siempre es bueno tener una guía en el tema que uno está haciendo. En redes de computadoras hay expertos, en inteligencia artificial también los hay. Entonces, mejor me baso en el trabajo de esas personas, porque aquí si hago en el Google mi búsqueda, voy a encontrar blogs personales. Eso uno mismo puede hacer su propio blog, ¿verdad? Hay influencers, los youtubers y hay de todo por ahí. Entonces, pero no todos son destacados. Gente que, digamos, ha publicado en lugares serios. Por eso hay que tener cuidado. Definiciones y conceptos o conceptos que no pueden ser cambiados o no deben ser cambiados, entonces los tengo que citar. Cuando es necesario apoyarse en ideas de otros autores, también lo cito. Las ideas y opiniones o teorías que una persona ha planteado, un científico, igual tengo que citar. Cualquier dato, estadística, gráfica, que no sea de conocimiento público, entonces también es necesario utilizar la fuente. Y el parafraseo de las palabras de otra persona también. Aquí tengo algunas pautas para citar. Una figura. Por ejemplo, yo sacaba esta figura de un lugar, ¿sí? Entonces escribo así. Este es el dibujito que lo he sacado. Digamos, es la primera figura en este documento, entonces siempre con números hay que enumerar las figuras. Figura 1, el título de esta figura es el plagio, y esto es sacado de Rosario del 2019. Aquí Rosario es el apellido, por si acaso se pone el apellido y entre paréntesis el año, ¿sí? Esta es la cita, esto que está aquí es una cita, y la referencia completa está al final del libro, aquí. En este caso, al final de las diapositivas, ¿sí? Tendría que estar aquí Holgado, Nicolescu, Somerville, aquí está Rosario. Rosario, el 2016, ha escrito un libro que se llama Algunos recursos en líneas para detectar plagio en escritos. El lugar donde se publica esto es en el portal web indigitos.com y está disponible en este lugar, ¿sí? Esto que está aquí se llama referencia bibliográfica y se lo pone al final del texto. Y bueno, vuelvo acá donde les estaba explicando. Sí, en cambio aquí en el mismo texto se pone así el número, la fuente. Lo que no necesitamos citar. No siempre tenemos que hacer todo con cita bibliográfica, ¿sí? Una fuente bibliográfica para las notas que registran información general, cosas que ya se conocen.
tampoco una información que se encuentra en varios libros, varios artículos y que es algo que ya todos saben, ¿no? Están familiarizados. Lo mismo como estoy escribiendo acá, no tiene ninguna cita bibliográfica. Bueno, hay varias clases de citas, de las que más se usa en los proyectos de informática, de sistemas, es esta, la cita corta, textual o directa. Bueno, para que vean el punto de ser tan rigurosos, cuando son menos de 40 palabras y además, o 4 líneas, digamos, entonces puedo escribir así, entre comillas. En este caso, lo que voy a citar es esta frase que está acá, ¿sí? Esa es lo que voy a citar. El autor que ha dicho es Exer Dijkstra. Exer Dijkstra es un genio. Tal vez ustedes han visto los algoritmos de Dijkstra o algo así. No sé ni cómo se pronuncia. Exer Dijkstra es era un holandés, que es considerado uno de los genios de las ciencias de la computación, ¿no? De la ciencia de la computación, es capísimo. Y bueno, también era una persona que tenía su carácter y era de los que en las reuniones, en los congresos y demás, hablaba lo que pensaba, ¿sí? Ahora, me gustó esa frase que dijo Exer Dijkstra, pero lo malo es que lo dijo en un congreso o en algún lugar y no he podido encontrar la cita, probablemente porque estaba en holandés. Entonces, lo que he encontrado es de este Haynes, que él mismo habla de Exer Dijkstra. Entonces, por eso es que la cita está acá. Ahora sí me van a entender. Bueno, yo escribo así, de acuerdo al comentario de Exer Dijkstra, 2 puntos, y hago copy-paste de lo que dijo tal cual Exer Dijkstra. La ciencia de la computación no trata sobre las computadoras más de lo que la astronomía trata sobre los telescopios. Esto dijo Exer Dijkstra. Pero yo lo he encontrado en esta parte, referido por Haynes en 1993 en la página 4. Esta sería la cita bibliográfica, y abajo en lo último de las diapositivas van a ver ustedes que está la bibliografía completa, ¿no? La lista bibliográfica está completo de dónde se ha sacado y demás. Esto es importante para que otra persona, cuando lea lo que yo estoy escribiendo, diga, en serio, eso ha dicho Exer Dijkstra, y busque ese libro y dice, así está en esta página lo que ha dicho. No sé, alguien levantó la mano, ¿quería decir alguien algo? Yo puedo hablar algo. Claro, no sé, pero había alguien más que levantó la mano, Jesús, aparte de ti. O tal vez ha sido un accidente. Hasta que se anime. Hasta que se anime ya. 3 cositas quería consultarle, ingeniera. Lo siguiente, por ejemplo, si digamos hay una frase o algo que se ha dicho en vivo en una conferencia y no hay algo escrito, un libro que lo dice. Por ejemplo, ¿no? Digamos que Steve Jobs hizo un comentario en un taller o una conferencia. Quisiera mencionar un trabajo de investigación. No hay nada escrito, una referencia. ¿Cómo se cita eso para que sea creíble y no parezca una especulación o algo así? Sí, no te preocupes, también hay un formato para eso. Justamente les voy a ir aclarando esa duda, sí. Se pone, en lugar de poner ahí referido por Haynes, como en este caso, se pone, ¿no? Se pone en el comentario que era en tal año, el año, en tal lugar, sí. Ahí también en las normas, la manera de referencia. Y el otro tema es cuando sacamos una referencia de internet, una webografía, porque se dice, ¿no? Muchas veces las páginas son dinámicas, desaparecen con el tiempo. Es decir, en una fecha, en este año salió tal página, pero ya al año ya no está la página, pero sigue en la investigación, esa referencia de internet. Sí. Por eso también. Y el otro tema, es para aclarar. Después, el siguiente tema es, nosotros como Bolivia, por ejemplo, hay un gran potencial de escribir códigos de programación, de lenguajes de programación, ¿no?
muchas veces estos códigos no están registrados, no tienen derecho de autor, Sí, se los entrega a países extranjeros que los contratan a los programadores, pero no hay ningún reconocimiento, digamos. ¿Cómo se citan esos códigos? ¿Se pone dentro del código de la documentación o también una investigación para, digamos, pegar un fragmento de código que se quiere mencionar en una investigación? ¿Y qué es eso de, digamos, explicar un poco lo que la tendencia que habla del GNU, ¿no? O sea, de hacer un software que sea accesible a todos, tenga necesidad de ser registrado como propietario, ¿no? Eso dice. hola, hola. Sí, se fue el sonido por un ratito, más bien me he dado cuenta. Aquí, como les decía, hay un Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, donde se ve esto de los derechos de autor. Incluso que yo sepa, de la carrera de informática y sistemas, el departamento de desarrollo de software ha hecho un trabajo durante la pandemia para que podamos agilizar el proceso de titulación de estudiantes y ha sido registrado en el CENAPI como propiedad intelectual. Es algo que tienes que hacer si consideras, digamos, has hecho un texto, has hecho algo y quieres que se te reconozca como autor. Entonces tú vas al CENAPI, que es acá por la calle, si no me equivoco, La Paz, Chuquisaca o algo así, cerca a la plazuela de la Quintanilla. Vas ahí, bueno, tienes que hacer cola, pagar unas cosas y decir de qué manera quieres registrar tu propuesta o lo que estás haciendo. Ahí van poetas, van artistas, pero también van como nosotros, ¿no? Y eso mandan a La Paz y hay un grupo de gente que se preocupa de ver si realmente es tu propiedad y si, digamos, tienen observaciones, te mandan las observaciones y si tú puedes, si no son graves, lo puedes arreglar, no sé, y ellos te dan un certificado, digamos, de que tú eres el autor de lo que estás enviando. Hay eso acá en Bolivia, por si acaso. Ahora la parte de los códigos tendría que ser algo que primero tengas que publicar en una revista. Si es un algoritmo así que hace algo wow, ¿no? Bueno, voy a volver acá y tus dudas las voy a ir hablando de a poco, por favor, Jesús. Sí, son dudas que siempre salen, como eso de que los lugares son dinámicos, ¿no? Un tiempo van a estar en algunas páginas por ahí, otras no. Eso les voy a hablar también. Bueno, también hay una cita textual larga. Cuando las transcripciones son más de 4 líneas, entonces se tiene que escribir de esta manera. Tiene que escribirse dejando acá un espacio, ¿sí? Cuando es muy largo. En esta parte se dice quién es el autor, en este caso es Nicolescu, y aquí escribo algo más de él, ¿no? Tampoco es poner directo. Nicolescu se ha preguntado sobre la naturaleza de este espacio informático en su integridad, el que está envolviendo toda la Tierra. Y ahora copy-paste de lo que ha dicho el Nicolescu. Por ejemplo, él dice, ¿cuál es la lógica que lo rige? ¿Es de naturaleza material o inmaterial? Bueno, todo esto dice, él es un físico y también es un filósofo. Y se pone acá el año en que él ha publicado esto y la página en la que ha publicado en ese libro, ¿sí? En ese libro. Y obviamente atrás van a poder ver ustedes al último. Mejor ahora mismo les muestro al último. En este texto van a poder ver el detalle.
Basarab Nicolescu. Nicolescu, el año 1996, ha hablado de la transdisciplinariedad manifiesto en la editorial Flexomex y bueno, este es un libro en físico, por eso aquí se dice la editorial. Ahora, volviendo un poco a lo que el compañero ha puesto, que las páginas, o ha preguntado que las páginas en la web cambian, y en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner como esto, ¿no? Está disponible en esto y acá hay que aumentar algo más. Yo sé que esta página va a cambiar, no es un comercial ni nada, entonces debería aumentar algo como consultado en 2 puntos. ¿En qué fecha? Digamos que esto ha sido consultado el 2 de febrero del 2020, ¿sí? Se pone esta fecha con la idea de que como esta página puede cambiar, no es un lugar así formal, no sé, lo que sea, entonces yo digo en qué fecha he consultado esto. Así es. Voy a volver otra vez a lo que estábamos hablando de cuando es muy larga la cita, se hace así. Ahora, cuando digamos son citas indirectas, es decir, es un texto que ha sido creado en base a un autor, o sea, yo lo he leído a un autor, pero he resumido después y he puesto también lo mío. Entonces, en ese caso no es necesario poner comillas como en el caso del Exerdistra, ¿se acuerdan? Cuando igualito como él ha dicho quería poner. En ese caso, lo que tengo que hacer es sin comillas y poner la cita bibliográfica al final de la frase. Por ejemplo, esto. Los negocios de hoy en día deben tener una gran capacidad de respuesta y cambiar con mucha rapidez, por lo cual su software de soporte también debe cambiar con la misma rapidez. El reto es reducir los tiempos de entrega de los sistemas de información grandes y complejos sin comprometer la calidad. Esto es lo que dice Ian Somerville en 2011. Es interesante lo que habla Somerville, si alguno de ustedes se descarga el libro y además el de inglés, porque el de inglés es el más nuevo. Él, con tantos años de experiencia en ingeniería de software, dice algo que parece obvio, pero que es cierto, ¿no? De que ahora todo es más rápido y el software también tiene que cambiar y se tiene que hacer rápidamente el software para que el usuario esté contento, digamos. Pero eso sí, el hacerlo rápido no significa que tenga errores. Por eso dice aquí sin comprometer la calidad. Calidad es una palabra clave. Aprovecho esta cita para decirles a ustedes de que muchas cosas que van a hacer ahora en programación o ingeniería de software tienen que velar porque se cumpla con las normas de calidad. Y uno de los atributos de calidad es que el software que ustedes desarrollen, en los programas, no tengan errores. Tanto así que van a ver una materia solamente para revisar la calidad en el software. ¿Ya? Esta es una cita indirecta. Aquí tengo una cita un ejemplo de lo que preguntaba su compañero. Cuando la fuente es informal, por ejemplo, se habla de una información verbal obtenida en un congreso, en un seminario, o tal vez de una anotación en el aula. Entonces, se debe indicar entre paréntesis, mencionando los datos disponibles solamente en el pie de página, ¿sí? O sea, no necesito poner atrás como los otros. Aquí hay un ejemplo. Cándida Moraes manifiesta que se debe construir el objeto de estudio desde el problema. De este modo, la investigación estará comprometida con la transformación. Esto lo dijo esta capísima de lo que es la complejidad, la educación. Incluso trabaja en el Ministerio de Educación, o ha trabajado más bien en el Ministerio de Educación de Brasil. Y ella dice esto, por eso es que es importante, ¿no?, mencionar, porque todos saben quién, o sea, los del área, de esa área, saben quién es ella.
Esto lo dijo en una ponencia en el primer Congreso Internacional sobre Educación, Complejidad y Transdisciplinariedad en La Paz, Bolivia. Otra cosa que falta acá es el año, ¿no? Debería ponerse el año, pero es así como se trabaja. Ustedes cuando hagan más adelante también trabajos, talleres, y en especial el taller de grado 2 o lo que se llamaría proyecto final, probablemente saquen información de los usuarios y tienen que escribir ahí, ¿no? De información obtenida con la entrevista, con tal, en tal año, y este tipo de cosas. O sea, la idea es poner de dónde salió esto. Esa es. Hay más citas como cartas personales, memorándum, mensajes electrónicos y así, ¿sí? Por ejemplo, esta de una carta personal, esta otra donde no hay la fecha. Cuando no hay la fecha, y es algo importante, ponemos no date, n.d en latín, no data creo que es, o también así en español, s.f. que quiere decir sin fecha, así como esto, Alvarado, sin fecha. También hay fuentes anónimas, o sea que hay buenos textos tal vez, pero no están con el nombre del autor. En ese caso, lo que se va a hacer es escribir en la referencia las primeras palabras del título de la cita, como por ejemplo, es un libro que dice Nacimiento de los algoritmos y funciones matemáticas en el Medio Oriente. Bueno, no hay el autor, entonces voy a escribir las primeras palabras como la cita que dice nacimiento de los algoritmos y el año, ¿sí? O también, si digamos, por decirles, en los tiempos ha publicado algo sin autor, entonces pongo el nombre de la empresa que ha publicado como los tiempos, ¿no? El autor vendría a ser los tiempos. En realidad, en estos documentos, en los artículos científicos, todo tiene que seguir un formato, ¿no? Las tablas y figuras también, las figuras. Por ejemplo, esta figura la he sacado del libro, del texto de las normas APA del 2018. Entonces tengo que decir de dónde salió el número de figura y de dónde, y qué es y de dónde salió, ¿no? Aquí también hay otro ejemplo, escrito el resumen bueno, está en inglés, el número de figura, qué significa esto y de dónde salió. Fuente Ruiz 2017. Acá la tabla, el título de la tabla. Las tablas se ponen diferentes, ¿no? De la figura, en la figura todo abajito en la tabla se pone aquí el número de la tabla, el título, después la tabla y ahí abajo se puede poner en una nota al pie de donde se sacó la información. Bueno, a veces también tenemos que usar elaboración propia, ¿sí? La palabra elaboración propia. Cuando nosotros mismos hemos hecho algo, no hemos sacado de ningún lado. Pero no a todo hay que poner elaboración propia. No se usa fuente o la palabra elaboración propia. No tiene sentido alguno ni fuente cuando no es algo interesante, digamos. Entonces no vale la pena, no vale el esfuerzo poner elaboración propia. Tampoco tiene sentido, ya que cuando se supone que el autor hizo el trabajo, por ejemplo, si estoy haciendo mi proyecto de grado y digo, estos son los diseños que se ha hecho antes del software, bueno, se supone que ha hecho el autor, entonces no lo ponemos. Ahora, si digamos queremos un aporte científico, una ecuación que tal vez no estaba en ningún lugar, es original, entonces sí ponemos fuente de elaboración propia. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de una tabla. Acá, según el formato APA, tengo que poner el número de la tabla, ¿no? Si es 1, 2, 3, 4, 5, depende. Así en manera secuencial manejo eso. El título, abajito, la tabla o el cuadro, y abajo
digo de dónde salió esto, quién escribió el grupo SIGAD, que es Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory, sin fecha, porque no hay la fecha. Si busco esto, voy a encontrar en Wikipedia y no voy a encontrar en otro lugar, pero por lo menos dice que este grupo de interés especial en algoritmos y en computación teórica ha escrito este cuadro. ¿Sí? Reglas básicas para la construcción de figuras, las que ustedes han podido ver acá. Eso es lo básico. Sí, siempre numerados, con material de dónde se ha sacado. Los tamaños de letras también van a depender de dónde, etc. Bueno, eso es lo que quería hablarles el día de hoy del formato APA, que cuando estoy usando texto, figuras, tablas, tengo que decir de dónde he sacado, ¿sí? No voy a decir de dónde he sacado cuando es mi propia elaboración, yo he hecho un resumen y demás, entonces lo dejo ahí sin autor. O también puedo basarme y decir en base o adaptado de, también se puede poner, ¿no? En lugar de poner el autor, digamos, ha escrito, por decirles, Peter Denning, y yo quiero, como él escribe en inglés, yo quiero escribir al español y arreglar algunas partes, entonces pongo adaptado de Peter Denning, ¿sí? Bueno, aquí tengo la bibliografía. Tiene que estar, esto es una lista de todas mis citas que he hecho durante el texto, y todo esto tiene que estar organizado, ordenado por orden alfabético, por el apellido del autor. ¿Sí? Si es que hay autor, sino por el nombre de la institución o por las 3 primeras palabras del libro. Por ejemplo, Bacchini, este es un texto ahí, perdone, voy a quitar esto. Bacchini, ay, no sé, esta cosa ya me está poniendo loca. Lo voy a poner aquí abajito. Aquí tengo Bacchini, ha escrito este libro y ha publicado en esta revista educativa y medios audiovisuales, dice el año, el volumen, el número, o sea, me deja todo listo para que yo busque y sepa dónde hay, ¿sí? Peter Denning ha escrito Computer Science, ha escrito esto en la revista de ACM de Comunicaciones, igual poniendo esto por algún lado, estoy segura que debería tener, si compro esta revista, digamos, de este año, debería estar ahí Peter Denning. Aines ha escrito esta otra revista o este otro artículo en una revista, y además me dice que está disponible aquí. Entonces, haciendo clic ahí puedo verificar si lo que dice Aines es cierto, ¿no? Colgado, no tiene fecha, esto es sin fecha. Aquí ha puesto la guía para la presentación de trabajos en APA y está disponible acá, ¿sí? Bueno, y así es como se tienen que trabajar con la bibliografía. Hay que ser ordenados con estos, no se olvide el rigor científico, me pide de que lo haga así, ¿sí? Ahí está. Bueno, no sé si hasta acá hay más preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, quiero hablarles de un ejemplo que les he subido a ustedes en el Classroom, ¿sí? Es un ejemplo de un artículo que les puede servir para ver, pero que no es un... A ver, le voy a hacer más a lo ancho esto. No es uno trivial, ¿ya? Este ejemplo pueden estarle mirando, siempre tiene esta forma un artículo científico, no tiene que ser muy grande, ¿sí? La introducción. En este artículo lo que quería hacerse
es una comparación de lenguajes de programación para el cálculo de la función de Ackermann. Esta función es popular porque es una función matemática que es doblemente recursiva, recursiva aquí, recursiva allá. No sé si ya saben qué quiere decir recursivo. Y que se utiliza para probar, digamos, la cuestión de los compiladores. A ver, vamos a ver, hablar de eso. Aquí dice, en este artículo se describe el proceso de comparación y desempeños de dos lenguajes de programación en la ejecución del algoritmo de Ackermann. El algoritmo de Ackermann, debido a la cantidad de llamadas que hace a sí mismo, es programado en forma de función y utilizada para probar compiladores de los lenguajes de programación. El resumen tiene que ser poco. Por lo general le dicen entre 200 a 250 palabras máximo. Sí, es algo que se hace. Por lo general, el resumen se escribe al final, porque ahorita cuando empezamos a escribir el artículo, no sabemos exactamente lo que va a contener el artículo. Si bien va a estar al principio, pero al final es donde se escribe. Lo mismo la introducción. Aquí en la introducción va a hablar de lo que está en su objeto de estudio. Por ejemplo, en este caso, se hablaría de qué son los lenguajes de programación. Estas dos cosas nos interesaría hablar, y la función de Ackermann. Cuando ustedes están haciendo un artículo de investigación, tienen que ver que el objeto de estudio se hable ahí, ¿ya? Acá, en la introducción. Aquí le está hablando el objeto de estudio. Un lenguaje de programación es aquel que comprende una serie de notaciones para describir instrucciones de una manera que la computadora pueda entender, lo que significa que un lenguaje de programación que se parece al inglés contiene un traductor hacia un lenguaje de computadora. Ya está empezando a hablar de los lenguajes. Y después dice, cada lenguaje de programación tiene sus propias características. Dados ciertos problemas, algunos son más útiles que otros. Por ejemplo, para resolver problemas matemáticos se tiene el Fortran. Para la programación en móviles están Java, Kotlin y otros. Ya está diciendo la importancia de los lenguajes, y en una introducción, en un artículo de investigación, siempre se empieza también con una pregunta. ¿Sí? La pregunta de investigación es: ¿qué clase de lenguaje de programación es el adecuado para programar la función de Ackermann? Para responder a la pregunta, se tiene la hipótesis. Un lenguaje de programación funcional. Bueno, ustedes están en primer semestre, esto todavía no lo saben, pero les adelanto que aparte del Java hay otros lenguajes, y uno de los lenguajes que es más cercano a las matemáticas es un lenguaje de programación funcional como Haskell. Los que estudian informática estudian más estas cosas, por si acaso. Sí, más tienen tendencia más a la programación en sí. En cambio, los de sistemas sería más a la gestión de cómo se desarrolla software. Por eso es que ustedes tienen algunas materias que habrán visto que son proyectos, para desarrollo de proyectos. Ya, bueno, es como comparar un arquitecto con un, digamos, ingeniero de civil o algo así. Ya no hay punto de comparación, más bien, porque siempre quieren compararse. Son trabajos diferentes que se hacen. Bueno, aquí dice, por lo que el objetivo de este trabajo fue programar la función de Ackermann en un lenguaje de programación funcional y en un lenguaje de programación imperativa. Después habla de la función de Ackermann, pero para hablar de la función de Ackermann se basa en lo que dicen otros autores. Por eso es que aquí dice cuál es la fuente, ¿sí? Digo la fuente, siempre la fuente. Una vez que escribe eso, dice para esta investigación cuál es el método y los materiales que se han usado. Ahí dice, el tipo de investigación es exploratoria. Ya saben ustedes que es una investigación exploratoria, esto lo hemos visto en clases, ¿no? En combinación con la investigación cualitativa y el estudio de caso.
puesto que no se hará un estudio en profundidad sobre los lenguajes de programación elegidos, simplemente se analizan sus desempeños aplicando al estudio de caso de la función de Ackermann. Uno de los lenguajes de programación elegidos es el C++ y el otro es el Haskell. Aquí están hablando de los lenguajes. Eso es el método y materiales. Estamos eligiendo el caso de estudio con estos dos lenguajes para el caso de Ackermann. Y de los resultados, aquí habla de el listado 1, el código fuente que está escrito aquí está el listado 1, aquí está escrito el código fuente en ese lenguaje, en Haskell. Y este listado es el código 2 que está siendo escrito en el lenguaje de C++. Aquí está el autor, ¿no? Jaime Richard es uno de sus compañeros que ese año en una materia ha escrito ese código en C++. Bueno, aquí estamos hablando de los resultados, hasta dónde llegan, etcétera. Y después en las conclusiones decimos cómo nos ha ido hablando de la hipótesis, ¿no? Se concluye que Haskell es capaz de calcular este tipo de ecuaciones matemáticas con números grandes. Por otro lado, se observa que C es más lento. Bueno, y aquí está la bibliografía de donde se ha sacado las notas que nos han servido para ayudar. Como les dije, este es un artículo trivial, no es algo que se ha publicado, simplemente les estoy mostrando como un ejemplo. Ahora, de artículos que se han publicado, sí tengo unos muy buenos. Tengo, por ejemplo, el de un compañero que hizo para inteligencia artificial, que ha sido aprobado y publicado en la revista científica. Después tengo otro que hace más de 5 años se ha trabajado en la carrera con lo que son los drones y la detección de fuego, que ha sido aceptado incluso en una revista a nivel internacional. O sea, no estamos mal, ¿sí? No es, nunca se desvaloricen y desvaloricen lo que se puede hacer en Bolivia, se puede hacer muchas cosas. Necesitamos recursos, necesitamos una y otra cosa, tenemos muchas carencias, pero ganas no nos tiene que faltar, ¿sí? Siempre hay que ponerle ganas, el resto va a salir. Bueno, así es como vamos a hacer el artículo científico. Quiero cortar acá. Vamos a hacer de algún tema corto y les voy a ir dando mayores pautas el día miércoles. Bueno, hasta aquí voy a avanzar, sobre lo que algunos compañeros preguntaban de las notas del examen presencial, ya están disponibles también. Lo que estoy haciendo ahora es ir respondiendo a algunos correos electrónicos, y como cada día llegan tantos, entonces los estoy respondiendo y seguramente les va a ir llegando las respuestas, solo es una cuestión de paciencia. Bueno, ¿qué más? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo el día miércoles. Hasta el miércoles. Cholice.